Cuarto de Ensayo es una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos a Cuarto de Ensayo. Soy Dunia de Wind. Este cuarto es un espacio semanal de conversación y narración de temas que pueden ser de tu interés. Quédate aquí conmigo. Te invito a este espacio, a este rinconcito para pensar. El médico forense puede responder al estereotipo de la novela negra o el de las series televisivas de más audiencias desde hace muchos años que están muy de moda, pero la realidad del trabajo supera la ficción. Trabajan con la muerte y desentrañan misterios con ayuda, en muchos casos, de jueces y fiscales. Pero su cometido, su objetivo, el trabajo va más allá. ¿Cuántas cosas no se han contado de los médicos forenses? Libros, podcasts, programas de radio, películas y aquellas series que yo menciono encumbran de una u otra forma el papel de forenses cuando sucede una situación como un homicidio, un asesinato, un accidente y un sinnúmero de ejemplos de fallecimientos. Conmigo en este episodio está el doctor Sergio Sarita Valdés, que es toda una eminencia en esta área, doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, luego completó su pasantía en Estados Unidos, donde realizó su primer entrenamiento en anatomía patológica y patología clínica en el Hospital Cook County de Chicago, siendo diplomado por el Board American de Patología en ambas especialidades. Si nos estamos remontando al año 74, 1974, y en junio de ese mismo año inicia su entrenamiento en patología forense en el Instituto de Medicina Legal de Puerto Rico, donde vivió mucho tiempo, y también participó en cursos de posgrado en las áreas de patología genética, ortopédica, antropología y odontología forense, citopatología, patología infecciosa y ginecológica. En el año 81, luego de muchos estudios y experiencias de trabajo, regresa al país, a la República Dominicana, y funda la Residencia Médica de Patología. Hablar de todos sus reconocimientos, de su preparación académica, de su experiencia, de su expertise, bueno, acabaríamos el programa, y aunque esto es un podcast, tenemos el tiempo limitado. Doctor Sarita, gracias por estar con nosotros. De verdad es un honor. Un placer y el honor es mío, así que... Yo sé que me quedé corta en describir toda su preparación, pero usted me entiende el tiempo. Pero ¿quién no lo conoce a usted? ¿Quién? Doctor, yo quiero preguntar, ¿los muertos hablan? Definitivamente los muertos hablan y nos dicen todo lo que aconteció antes de que ellos fueran declarados muertos en vida. Y una de las características más relevantes de los cadáveres es que se distinguen de los vivos. Los vivos tienen o tenemos la capacidad de acomodar los hechos como artistas y ponerle sabor y ponerle color y ponerle movimiento acorde con nuestros intereses y deseos. Los muertos han perdido todas esas cualidades. Ellos no tienen que maquillar, ellos no tienen que mentir, ellos dicen la verdad. Y entonces, a través de las evidencias que ellos contienen, nosotros podemos descifrar ese jeroglífico y entonces traducir al lenguaje de las cortes, de los tribunales, eso que evidencian los cadáveres. Entonces, evidentemente que el médico forense tiene que ser un buen traductor y tiene que ser fiel a lo que el cadáver está mostrando, porque donde quiera se cuecen habas y donde quiera hay entre los vivos intereses peculiares, particulares, que a veces empiezan por traducir mal lo que el muerto nos está diciendo. Y por eso es que se insiste mucho
en que en una corte se lleve un peritaje, se lea y se explique ese peritaje y que se someta al debate para que se pueda verificar la confiabilidad del trabajo realizado. Entiendo. En el cuatrenio desde 1996 al año 2000, usted creó la Residencia de Medicina Forense en el Instituto Nacional de Patología Forense, del cual fue director en el país, en Santo Domingo. Usted ha escrito libros y es coautor de otros también, seminarios, cursos, como le lo dije anteriormente. ¿Quién mejor que usted para definir actualmente la situación de la patología forense en nuestro país? O si se pudiera decir que es lo mismo que medicina legal. Bien, es una pregunta que uno quisiera como dominicano Ya, estarla en sentido positivo, ya. optimista, pero estamos obligados a ser fieles a la realidad. Yo creo que pocas veces se había visto el ejercicio de la medicina legal y en especial de la patología forense en peor situación que la actual. Qué pena. ¿Por qué esa situación? Imagínense ustedes que nosotros empezamos en el año 1996 con la residencia de patología forense, de medicina forense. Y eso fue un batallar que se había iniciado todavía en los tiempos del gobierno del doctor Balaguer. Recuérdense que el decreto que crea el Instituto Nacional de Patología Forense sale del gobierno de Balaguer del 86 al 90. Por eso fue una lucha frontal por conquistar esto. Se logró y ello permitió que nosotros pudiéramos todavía empujar más en el cuatrienio 96-2000. Ahí vienen 4 años de otro gobierno y al final fue el vecindario de la zona universitaria que se levantó porque no resistía la pobre higiene, la podredumbre de los cadáveres en la Correa y Cidrón cercano a los terrenos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Era algo dantesco, Horroroso. horroroso ver lo que había allí. Precisamente hay un médico, un neumólogo, precisamente con tu apellido, de Wynn, y él fue testigo, trabajó con nosotros, Eduardo de Wynn, Sí. trabajó con nosotros y es testigo de la podredumbre que nosotros encontramos allí, los cadáveres almacenados sin aire acondicionado, Uf, qué terrible. podridos, y entonces usted veía las larvas que Ay, salían. por favor. Entonces algo, óigame, Pero, inhumano, parece como de una película de horror. pero ¿por qué nos cuesta tanto tener las áreas de patología y de otras áreas de la medicina en condiciones? Usted que tiene más de 50 años de ejercicio profesional. Y yo le hice esa pregunta porque tenemos un país muy peculiar y usted lo sabe mejor que yo. Usted ha sido el fundador de eso. Ahora se llama INASIF. Pero ¿por qué nos cuesta tanto tener esas áreas higiénicas en condiciones como sucede en otros países civilizados? ¿Por qué? Bueno, precisamente, porque hay ciertas características de nación, de país, el concepto de Estado, que no terminamos nosotros de aterrizarlo al 2023. Es decir, hay una indolencia por parte de quienes administran el aparato del Estado, en donde no es prioridad el manejo de los cadáveres. Empecemos por algo que nosotros hacíamos referencia no hace mucho, hace solamente tal vez menos de una semana. Yo decía, ¿en qué cerebro humano pensante, citadino cabe que un lugar tan sagrado como es un cementerio? Y hablemos del cementerio más grande que tiene la República Dominicana, que es el cementerio Cristo Redentor. Si usted se dirige a ese cementerio, va a ver en latín una palabra puesta que dice la pax, que vendría siendo la paz. Porque tradicionalmente uno dice, cuando hay cadáver, uno dice descanse en paz, paz a sus restos. Entonces uno quiere darle esa morada final
a la persona querida en vida que va a descansar en un cementerio, en un camposanto? ¿A quién se le metería la peregrina idea de montar un laboratorio para hacer disección de cadáveres y almacenarlos podridos ahí, para que todo ese lugar se convierta en una podredumbre ante la mirada vendada, el olfato anulado, el oído sordo, ante reclamo de comunidades aledañas que no soportan el ambiente, los malos olores que se despiden de ahí, de más de 100 cadáveres que no se han sepultado, que están esperando turno para hacerle autopsia sin refrigeración. Ay, mi Eso es madre. dantesco. Y eso lo sabe la alcaldía y el ayuntamiento. Pero que precisamente No, el pero ayuntamiento es responsable. En este caso, el ayuntamiento del Distrito Nacional es responsable del mantenimiento de los cementerios. Lo primero que no sí, debía claro, decir eso ahí. Decirle, mire, con su música a otra parte. Pero ¿dónde totalmente. están las autoridades sanitarias ante un peligro que representa cientos de cuerpos descomponiéndose en turno esperando cuándo será que le van a hacer la autopsia? Pero usted entonces escucha a la población reclamando que le entreguen su cadáver para darle una cristiana Claro. sepultura. Entonces se lo mantienen secuestrado porque está esperando turno. Recientemente se me acerca una madre y me dice, mire, yo perdí mi hijito de 2 días de nacido. Vinieron a hacer el levantamiento, la gente de INACID, se llevaron el cadáver de mi hijo y yo no he podido regresarlo, tenerlo para darle una cristiana sepultura porque no le hacen autopsia, lo pusieron en turno. Entonces, entrega un cadáver en condiciones de poderlo ver, amistades, familiares, y le entrega un cadáver decompuesto, podrido, que es tapado, sellado, que no se puede mirar porque no se puede abrir. Si es que le dan el correcto, porque puede ser que se le den uno equivocado. Usted sabe que usted ha hablado de esos temas en entrevistas que yo he visto de usted, que ha pasado en nuestro país, porque somos peculiares, para no decir otra palabra. Entonces hemos estado insistiendo, porque mire lo que sucede. Si usted contabiliza y va y revisa como hacen las aduanas, ven acá, ¿y cuáles son los muertos que hay ahí? Los muertos que hay ahí es de las personas que no tienen voz, de las personas que no tienen abolengo, porque cuando se trata, digamos, de la mamá, el papá, el hijo de un general o el hijo de un gran hacendado o de un industrial o de un empresario, eso corre por otro tipo de suerte. Pero son la gran cantidad de muertos en las ciudades, la ponen los sectores humildes y esos no tienen padrino. Y esos se tienen que podrir porque no hay una sordera para que lo pongan en turno y le hagan las autopsias. ¿Y por qué todo eso? Caemos en el punto inicial que sería los recursos que saldrían de los impuestos que todos pagamos como ciudadanos, los que pagamos impuestos para legitimados gobiernos hagan con nuestros aportes, llenen las necesidades fundamentales de la sociedad, atender a que nosotros tengamos agua potable, que nosotros tengamos los servicios básicos, luz, que nosotros tengamos transporte, que nosotros podamos tener alimentación y comida, es decir, servicios de salud. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esos dinero que nosotros ponemos, en el fondo lo que van es a nutrir los bolsillos de esas personas que hicieron una inversión para ser diputado, para ser senador, para ser alcalde, para ser funcionario y ejecutivos. Para allá van esos recursos. Esos recursos no alcanzan. Increíble. Para atender las más sentidas necesidades de la población, entre las cuales están las atenciones apropiadas y adecuadas a nuestros muertos. Yo pregunto, ¿por qué razón muere una persona en un hospital y ese hospital no tiene una morgue con refrigeración adecuada
para que ese cadáver se mantenga hasta que se lo entreguen a la familia y lo puedan sepultar. Porque incluso las morgues de nuestros hospitales son cuartos que ni siquiera se enfrían, son habitaciones, cuartos donde se tira un muerto ahí hasta que lo vengan a recoger. Y ahí mismo, si no lo recogen a tiempo, ahí empiezan a podrirse. Esa es la realidad de nuestros hospitales. Terrible. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Continúe a 100 metros por la avenida Queloque con Queloque. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el Corito Guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cuarto de ensayo se viste de gala en este episodio con la presencia, con la voz del doctor Sergio Sarita Valdés. Doctor, yo lo he seguido mucho y lo he leído a través de sus artículos de opinión de temas sociopolíticos, en el que usted también ha dado muchos testimonios de su ejercicio profesional sobre lo que es la patología, la medicina forense, la medicina legal. Y usted ha puesto unos ejemplos a lo largo de los años que usted tiene escribiendo que dan grima, de verdad. Por esa misma situación que usted definió anteriormente en la primera parte del programa, de la terrible situación, la falta de recursos que tenemos en el país en este sentido, y que es una vergüenza que en los hospitales, como sucede en otros países, usted que vivió muchos años en Estados Unidos, en Puerto Rico, que tienen morgue cuando fallece una persona. Algo que a mí me llama mucho la atención y que yo lo he visto, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, también en otros países, cuando sucede un ataque terrorista, que hay muertos súbitamente, cuando sucede un asesinato intrafamiliar o de la calle, dos personas, o sea, que no es algo familiar, cuando encuentran un cadáver en un lugar, en una cuneta, en el mar, o encuentran restos de un cuerpo en una calle, en un basurero, en un contenedor. Yo he visto a través de las noticias que las personas que acuden a ese lugar, llámese un médico legista, ayudante, soporte, van bien equipados, inclusive el vehículo, una ambulancia, es un carro específico para este tipo de cosas. Cuando estas cosas pasan en nuestra isla, que uno lo ve por la noticia, o uno lo ve o lo lee a través de sus escritos o de otros profesionales del sector, uno ve que las personas llegan ahí hasta sin guantes, doctor, para levantar un cadáver, y llegan a las horas después, y un cadáver tendido en un pavimento, o los restos, o lo que sea que aparezca, pero no se supone que tiene que haber como un protocolo, una ética a la hora de usted, cuando a la persona la llaman de turno, mira, hay un cadáver en tal sitio, acaba de pasar un accidente en tal lugar. Eso por un lado, doctor. Y segundo, usted sabe mejor que yo, nosotros somos un país que no hace autopsias como se deberían hacer, y usted lo sabe. Me refiero ya no solo a los casos de violencia que se están multiplicando con el devenir del tiempo, sino que hay casos judiciales que han ameritado una autopsia de un cadáver y no se hacen, y se entierra el cadáver sin un examen toxicológico, sin todos los pormenores de lo que es una autopsia, porque hay gente que se cree que una autopsia, y usted lo va a explicar ahora, es solamente la disección de un cuerpo, pero hay muchas cosas más que la gente se olvida. Cuénteme, yo sé que le he dicho como 3 cosas juntas. Sí, pero empecemos por ver qué ha acontecido en la República Dominicana, digamos, en el último medio siglo, para no caminar mucho en la historia. ¿Qué ha ocurrido en el último medio siglo en esta media isla? Las condiciones socioeconómicas han obligado a las familias del campo emigrar hacia la ciudad. Así Si es. usted hace el cálculo, en el año, digamos, 1961,
cuando matan a Trujillo, el 75% de la población dominicana era rural y solamente teníamos un 25% en las ciudades. Ahora, nosotros tenemos el 80% en la ciudad y tal vez un 20% en la zona rural. Ahora, esa movida del campo para la ciudad se ha hecho con una adecuación del área urbana para atender y recibir a esa peregrinación del campo a la ciudad. Es decir, en los sistemas, el soporte en términos habitacional, en términos de atenciones escolares, de salud, de empleo, de agua, de luz. No, usted lo que tiene es que se produce una arrabalización de la ciudad y usted tiene más crecimiento periférico en la ciudad donde la gente vive hacinada una encima de la otra y mudan a cañadas. Y esa realidad social que conmueve se expresa en que cuando se enferma o muere alguien, no tenemos la capacidad para prestar las atenciones en el tiempo y en el lugar más cercano de forma adecuada. Mire, este que le está hablando a usted acá, se pasó decenas de años tratando de impulsar lo que se llama el desarrollo de la atención primaria en salud en República Dominicana. Es decir, nosotros visitamos a Boston, a Massachusetts, el estado de Massachusetts, a ver los modelos. Viajamos por Sudamérica, Centroamérica, fuimos a España a mirar los programas ya funcionando de atención primaria y eso supuestamente iba a trabajar. Por eso se quedó engavetado y todavía lo mencionan de vez en cuando se está en campaña. En campaña que voy a hacer, si yo llego a la presidencia, cada hogar dominicano a 500 metros de distancia tendrá un servicio de salud que le van a atender todas sus necesidades. Pues, ¿qué sucede ahora? Muere alguien, vamos a decir, en Los Alcarrizos, en Santo Domingo. Y al mismo tiempo, fallece alguien, vamos a decir, en el Distrito Nacional, o vamos a decir, en Santo Domingo Este, es decir, en Sancho Sama. Si esas muertes se produjeron, usted tiene un vehículo que le llaman ambulancia, que es un vehículo destartalado, ni siquiera a veces con el combustible, para moverse. Toda pena. Carrito al distrito, del Distrito Nacional a el ensanche Osama Lomina, y todo, y con él la locura del tráfico, el desorden en el tráfico urbano. Usted ve que la familia dice, pero yo reporté que se me había muerto esta persona a las 5 de la mañana y son las 3 de la tarde y todavía no ha llegado el médico legista o la persona encargada. Es increíble. ¿Por qué? Porque no existe la infraestructura y las personas, digamos, designadas para hacer esa labor se desmoralizan desde el momento que no cuentan con la infraestructura adecuada ni lista para poder dar respuesta a esas necesidades que se están dando. Todos los días se generan decenas de cadáveres solamente en el Distrito Nacional. Así es. Ahora, se tiene esa capacidad de atender a ese volumen de cadáveres que se generan en el diario social. La verdad es que no. Nosotros teníamos un plan maestro donde decíamos, señores, vamos a desarrollar la práctica de la medicina forense en República Dominicana. Vamos a crear un centro, digamos, en Barahona, un centro en Asua, un centro en San Juan de la Maguana. Vamos a crear un centro en San Francisco de Macorís, un centro en Puerto Plata, un centro en San Pedro de Macorís y un centro hasta en La Romana y Samaná. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que ni siquiera el Gran Santo Domingo cuenta con los equipos y no paga apropiadamente al personal, porque usted no le puede pedir a un profesional de la medicina que pasó 4 años para hacerse médico forense, que vaya a trabajar con las manos limpias y medio a pie
sin siquiera suplirle cantidad adecuada de guantes para cambiarlo. Increíble. Y con unos salarios que dan pena. Otra parte importante. Por eso, fíjese usted, este año, por ejemplo, usted tenía, digamos, 6 plazas para médicos residentes que quisieran entrar a medicina forense. A lo sumo, 2 personas se animaron a aplicar, y eso porque tal vez sentían que no calificaban y a otro sitio. Y coge eso como que dice, lo último que queda, lo último que yo haría es eso, porque no hay un estímulo, ni siquiera en el orden de que usted sienta ética, moral y socialmente que está haciendo un trabajo que vale la pena. Porque llegar a un sitio donde a 1 kilómetro y 2 kilómetros de distancia, el odor, el mal olor, le dice a usted no te acerque por ahí, porque usted siente náusea, usted siente deseo de vomitar, acercándose supuestamente al área de trabajo. ¿Y quién quiere trabajar en esas condiciones? Entonces, esa es la realidad que vive República Dominicana y que precisamente se trata de acallar porque no conviene que se sepa. Porque si el pueblo conoce, siente esa realidad, entonces va a crear una insatisfacción y no va a plácidamente darle los votos a quienes no le dan las atenciones del lugar. Y ahí viene ya, como que dice, la expresión política de un mal social. Y eso tiene hasta consecuencias terribles porque, señores, en el orden psíquico, mental, la salud mental, se le afecta a un hijo, a una madre, a un padre que ve su difunto en condiciones que no pueden ni siquiera ellos mismos echarle una mirada porque los desgarra. No es la imagen de quien ellos conocieron hace unas horas o hace unos días, porque lo que le entregan es un cadáver que no se parece en nada al fenecido que ellos conocían. Pero es que también, doctor, hay muchas familias que por falta de herramientas, de información, no exigen autopsias tampoco, no saben, no conocen, no preguntan. Usted lo sabe. Es que no tendrían que exigirla si se aplicara la ley Exactamente 136 que está ahí. Lo que pasa es que esa es una ley muy acomodaticia, esa es una ley que se aplica a casos donde ellos entienden que no tienen otra alternativa que hacerlo. Pero yo refería hace poco el caso de que cuando estaba dirigiendo el Instituto Nacional de Patología Forense, ustedes saben que hay ahora la modalidad de personas que deciden cremar a su deudo para guardar las cenizas o tirarla en el mar o hacer una especie de proceso con cenizas en vez de tener los restos como usualmente se hace. Pero entonces hay una ley que para incinerar un cadáver previamente hay que hacer la autopsia. ¿Por qué? Porque después que usted tiene ceniza, aquí pueden venir a alegar que lo envenenaron, que le dieron un tiro, pero ya con la ceniza usted no puede hacer eso. Son miles de grados de temperatura que se le aplica a un cadáver que queda reducido a ceniza. Por tanto, antes de incinerar, es de rigor se practique la autopsia por si viene un familiar que vive en España, que está en Estados Unidos. No, a mi familiar me lo mataron, a mi familiar me lo envenenaron porque tenían el interés en la herencia, en esto por allí, esto por no. Entonces aquí está la autopsia, se hizo toxicología, se hizo histología, se sacaron los tejidos, se tomaron imágenes y aquí está todo lo que el cadáver tenía antes de ser incinerado. Pero si el cadáver se incineró, pues ahí terminó todo, todas las evidencias se desaparecieron. Pues bien, resultó que había un cadáver para hacerle una autopsia porque se iba a incinerar. Y la autoridad máxima del Ministerio Público, que conoce la ley y que sabe de la necesidad y de lo importante que era hacer esa autopsia, me llama directamente y me dice, mire, al apellido fulano, es un cadáver que tienen ahí, que va para X funeraria, que lo van a incinerar, entréguele el cadáver sin autopsia.
Digo, es que yo no Dios, estoy aquí para increíble. violentar la ley. La ley dice que si lo van a incinerar, hay que hacerle la autopsia y yo no voy a entregar ese cadáver sin autopsia, pues yo no voy a incumplir un reglamento que esté establecido. Entonces me dijo, yo ordeno que se entregue el jefe del Ministerio Público. Bueno, Yo- pero ya sea incinerado o no, hay que hacer autopsia y no se hacen. entonces yo le dije, pues mire, este servidor no entregue ese cadáver. Ahora usted viene y se lo lleva. Ya pues no hay problema. Y fue Increíble. personalmente, recogió su cadáver y lo entregó. Digo yo, va a ser muy difícil que en nuestro país se intronice un Estado de Derecho cuando las personas que deben ser los custodias para que se cumpla la ley son los primeros en violentarla, en violarla. Y precisamente lo que nosotros estamos viviendo es que el Estado de Derecho, y si ustedes me permiten usar esa palabra, está torcido. El Estado de Derecho está torcido y nos lo venden a nosotros como derecho. Y mucha gente lo compra así, algunos porque están cansados, otros porque, caray, ¿qué vamos a hacer? No, yo digo que lo Exacto. último que nosotros debemos perder es la fe, la esperanza. Nosotros tenemos que seguir luchando por un Estado de derecho, porque se hagan las cosas como deben ser. Y yo les decía, señores, República Dominicana hoy día es un país que depende mucho de la industria sin chimenea, del turismo Así es. y de Europa, de Norteamérica, de Suramérica, de otros confines del mundo. Viene gente a vacacionar a República Dominicana y la mayoría de ellos vienen por avión. ¿Y qué quita que en un momento determinado, y ojalá que no suceda porque ya ha sucedido, y quién quita que no pueda ocurrir una catástrofe aérea y ojalá que no suceda? Si se produjeran 100, 150, 200 cadáveres en una catástrofe aérea, ¿dónde van a poner esos cadáveres? ¿Dónde van a mantener la refrigeración? Entonces, ¿por qué no hablan con todos esos inversionistas del área de turismo y les dicen, señores, hay que buscar, ustedes están pagando los impuestos o lo vamos a recabar por ahí, pero nosotros tenemos que tener un centro de acopio de cadáveres que garantice la cadena de frío hasta que lo podamos identificar y determinar de qué se murieron para que no se nos pudran y nosotros tengamos que cometer el sacrilegio de meterlo en una fosa común, porque no nos lo va a permitir el mundo desarrollado. Europa no lo va a permitir, Bueno. Norteamérica no lo va a aceptar y entonces vamos a quedar muy feos. Y yo decía para llamar la atención, señores, esos cadáveres que se están pudriendo en el Cristo Redentor por falta de autopsia, eso ni siquiera en Haití se ve. En Haití no hay eso. Y cuando yo digo en Haití, no es porque esté haciendo expresiones anti-haitianas, no, es que Haití es uno Lo de los entiendo. países más débiles, más pobres que hay sobre el planeta. Y Se ni entiende. siquiera en ese lugar existe el panorama triste, dramático que se vive en el 2023 en la República Dominicana y nada más y nada menos que en su ciudad capital. Es increíble. Bueno, ojalá que eso nunca pase. Y a eso me refería yo cuando le dije en Europa, en Estados Unidos, donde hay catástrofes, donde hay tiroteos a mansalva, donde han sucedido ataques terroristas. Esa gente sabe dónde tienen que llevar a una cantidad de muertos de manera súbita. Y nadie se sorprende, nadie critica. ¿Por qué? Porque hay una logística, hay un equipamiento, hay unos profesionales. Pero usted se imagina que eso pase en Santo Domingo, que ojalá que nunca pase, pero mire, ay. Quienes han tenido la responsabilidad de dirigir el aparato del Estado, quienes tienen la obligación de dirigir el aparato del Estado, tienen otras prioridades. Así es. Lamentablemente, cuando usted le enrostra la situación por la que pasa el ejercicio de la medicina forense en el país, ellos sencillamente
se tornan sordos, ciegos y mudos. Sordos Bueno, para no escuchar el clamor de una situación que abochorna, que avergüenza. Ciego, porque nada mejor que cerrar los ojos ante una realidad que no es la tuya, pero que es la de muchos. Y mudo para no abrir la boca, porque no hay nada que decir ante una necesidad y una realidad que usted está en el deber de responder responsablemente. así es. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Continúe a 100 metros por la avenida Qué lo que con Qué lo que. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el Corito Guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Doctor Sarita Valdés, hablemos de muertos, hablemos de cadáveres en el sitio cuando sucede. Hora, posición de un cadáver, determina parte de lo que sería un examen de autopsia. Es vital. Nosotros tenemos que distinguir rápidamente lo que se llama la fase de la investigación médico-forense. Donde Ok. quiera que se genera un cadáver, vienen unos cuestionamientos y se pueden simplificar en 3: tiempo, lugar y persona. Ok. Entonces, en el momento del levantamiento, la persona que lo va a hacer tiene que tener una orientación. ¿A qué hora me llamaron? ¿De dónde me llamaron? ¿Quién me llamó? Como un periodista, ¿no? Que dice quién, cómo y por qué. Entonces, Algo llega, cronológico. cuando llega allí, lo primero que tiene que orientarse, qué es lo que es norte, qué es lo que es sur, qué es lo que es este y qué es lo que es oeste. Que hay muchos que no lo saben todavía. Siga. Eso es fundamental. ¿Por Siga. dónde sale el sol? Ese es el este. ¿Por dónde se oculta el sol? Es el oeste. ¿Qué me queda a mi izquierda cuando me paro mirando para el este? Me queda el norte. ¿Y qué me queda a mi derecha cuando estoy mirando hacia el este? Que es el sur. Entonces, sí, tengo que tener la orientación y tengo que tener ahora con la... Mire qué fácil se torna esto, porque ahora con los celulares, con los teléfonos GPS. inteligentes, Sí. usted puede ahí mismo orientarse y rápidamente ver qué es norte, qué es sur en la posición que tiene el cadáver. Entonces viene ahí lo que se llama el levantamiento. Levantamiento quiere decir, usted tiene que ver quién es la persona que está ahí tirada en el suelo. ¿Tiene vestimenta? ¿No tiene vestimenta? ¿Está boca abajo? ¿Está boca arriba? ¿De lado? ¿Tiene sangre alrededor? ¿Tiene otras evidencias? Usted tiene que documentar eso, ¿eh? Eso se llama la escena. La escena, usted tiene que registrar la escena. Y tiene que, cuando yo digo documentar, es hacer hoy día video, grabaciones, pero grabaciones por técnicos que sepan orientarla. No es que usted coge un celular y empieza a hacer el morbo para subir a las redes. Estas Terrible. son imágenes profesionales de equipo. Y entonces luego usted tiene que recoger todas las evidencias que haya por los alrededores. Casquillo de balas, Ok. piles, bolsita de droga, Ok. manchas de sangre, recoger, porque ahí es donde se recoge. Puede que había ahí una balacera o un intercambio entre individuos y ahí quedan las evidencias que hay que recoger, porque en un momento determinado usted va a tener que asociar lo que tiene el cadáver con lo que tenga un sospechoso, y entonces asociando, y luego usted procede a levantar ese cadáver en una hora, en un sitio, y a proceder a identificar si puede ahí la persona fallecida y establecer el tiempo de muerte. Tiempo de muerte. Entonces, tiempo de muerte, rápidamente nosotros decimos, el cadáver está blandito y caliente. Tiene menos de una hora fallecido. Ok. El cadáver está duro, está tieso y está frío. Tiene más de 5 horas de fallecido. Ya. Entonces, usted va a mirar esos fenómenos cadavéricos tempranos y le va a aplicar fórmulas que ya están
universalmente establecida, cómo estaba la temperatura ambiente en ese lugar, qué día era, cómo era, y eso se puede determinar porque usted rápidamente googleando ve cuál es la temperatura de ese sitio. Que son ventajas extraordinarias que se tiene ahora. Dios, tal hora, tal día, en tal lugar, qué temperatura había, cuánta precipitación pluvial había. Entonces, Bueno, pero se redacta todo un informe. pero lógicamente eso se llama Claro. el punto del levantamiento. Pero eso no es la cadena de custodia, que yo lo he escuchado hablar de eso. Pero lógico que sí. Entonces usted va ok. a ir con ese cadáver al sitio donde usted va a practicar la autopsia, que debe ser a la morgue. Evidentemente. Morgue. Entonces usted lleve ese cadáver allí. Si no se va a hacer la autopsia inmediatamente, ¿dónde? Refrigerarlo, ponerlo, mantener la cadena de frío, porque el frío retarda y detiene la descomposición. El calor acelera la descomposición. Deje el cadáver en un clima caliente y a la hora está empezando a descomponerse. Entonces usted tiene que coger con ese cadáver calientito y ponerlo en una nevera de cadáver a una temperatura hasta el momento que usted va a realizar la autopsia. Cuando usted va a hacer la autopsia, usted tiene que tener un equipo que ya tiene todos los datos preliminares y usted ya tiene un planteamiento de una serie de problemas donde usted dice, este cadáver pertenece a fulanita, soltero, casado, con los datos, todos los datos que usted tiene ya. Y entonces que de acuerdo a la familia o que sé que la última vez que lo vieron con vida fue en una reunión que tuvo en tal sitio y de ahí supuestamente se trasladó a tal sitio. Ahora las cosas se facilitan porque aparece el celular de la persona y usted puede rastrear el movimiento de él. Y la ubicación. Sí, la ubicación. Todo eso facilita hoy día la investigación médico-forense y para hacer un reporte apropiado. Entonces, una vez que usted está listo, usted realiza la autopsia. Que es la disección. La disección del cadáver. Eso es lo que se llama necropsia o autopsia. Es abrir un cadáver para ver los órganos, tomar las muestras y sacar para hacer toxicología, para hacer histopatología y cualquier otro estudio adicional, incluso de balística, si tiene proyectil. Eso le iba a decir. Todo esto usted lo va a extraer y va a ponerlo en envases especiales porque usted tiene que mantener lo que se llama la cadena de custodia. No vayan a cambiarle esas evidencias y mezclarle de un muerto a otro, llevárselo a otro, entonces usted tiene un lío de los pastores. Ese cadáver ya está identificado, ese cadáver ya tiene asegurado una forma que no ocurra que ahorita le entreguen el cadáver equivocado a la persona, como ha ocurrido, donde hay desorganización, donde hay desorden, y cuando no se cuenta con los equipos y materiales necesarios para llevar a cabo esa identificación y ese marcaje cadavérico que impida la confusión de un muerto con otro. Que de hecho tampoco se hacen muchos exámenes toxicológicos en nuestro país. Bueno, y en algunos países también de Latinoamérica adolecen de ese tipo de asuntos. Pero, por ejemplo, doctor, la tanatología está íntimamente relacionada con la patología forense. Bueno, la tanatología es el estudio del cadáver en términos de usted poder determinar cuándo murió, dónde murió. Eso es tanatología. Tánato es el tiempo de muerte. El estudio del cadáver, de lo que yo estaba hablando, cuando el cadáver estaba blandito, que está con temperatura todavía, usted dice tiene menos de una hora, cuando el cadáver se está empezando a enfriar, se está empezando a endurecer, cuando está totalmente ya rígido. Y la morfología de las lesiones cadavéricas también tiene que ver con todo. Bueno, es todo un conjunto. Con el tiempo, sí, con el tiempo que va transcurriendo. Usted puede a veces, por ejemplo, un cadáver que sale del agua, pudiera no mostrar de inmediato un ahogado en la piel. Y cuando usted lo pone en la nevera y lo deja unas 10 o 12 horas, cuando lo saca, dice, pero mira, cuántas manchas, cuántos golpes tiene que no se vieron de comienzo, porque acabó de salir del agua y unas horas en el frío hace que resalten esas lesiones que no se veían por completo de inicio. Fíjense qué tan interesante es todo esto, que una cosa es en el sitio de levantamiento, otra cosa es en la mesa de autopsia, donde es el sitio ideal, se supone, para hacer el estudio detallado y extenso del cadáver. Su función como patólogo forense, la de usted y la de todos los que ejercen este oficio, es descubrir, describir y registrar, se pudiera decir entonces. Lógicamente, porque usted tiene que ahora
convertirse como, digamos, en el abogado del muerto. Ya. Usted tiene que llevar todo lo que usted recogió, analizarlo, incluir todos los reportes de estudios de droga, de sustancias que usted mandó a identificar y las características que permiten decir este cadáver, porque si encontró un cadáver descompuesto que ya tiene un mes de fallecido, usted tiene que proceder a la identificación. Si lo ha identificado adecuadamente, usted ya tiene atados todos los cabos, usted elabora su informe y ese informe usted va a tener que llevarlo al tribunal y allí lo van a cuestionar y para usted decir que es el cadáver de fulano, ¿en qué usted se basó? Y usted dice, bueno, nosotros hicimos comparación de huellas dactilares, aquí hay un documento, aquí hay esto, están las características del odontológica, donde me permite a mí establecer que esa persona tiene unos trabajos dentales y tengo las fichas dentales del odontólogo que lo atendía o lo trabajó. Aquí está, todo coincide que lo que yo tengo aquí corresponde a esa persona. Y entonces ya yo escogí el tiempo de muerte, cuándo murió, dónde murió, cómo murió, de qué murió, y ahí viene las circunstancias que rodearon el hecho. Entonces yo voy a decir quién murió, cuándo murió, cómo murió, de qué murió, y si es muerte violenta, si es suicidio, si es homicidio, si es muerte accidental o si es muerte natural. Es un ejercicio visual. Lógico que sí. Doctor, ya para finalizar, porque a mí este tema me apasiona mucho, pero estamos limitados de tiempo. Doctor, cuando hay un caso duro, y usted sabe a lo que me refiero, de esos fuertes de verdad, de los que suceden mucho en México, cuando encuentran varias bolsas con restos humanos, que hasta en México se preparan como deben cuando llegan los forenses y se encuentran ese tipo de hallazgos, no como nosotros. Las uñas, el pelo, los dientes son esenciales, imagino, a la hora de desentrañar lo que pasó con esa persona desmembrada. Sí, porque hay que decirlo como es. Mire lo que está ocurriendo hoy día. La evolución, el desarrollo científico técnico en el mundo ha acelerado la investigación y la ha llevado a tal punto que uno, como quien dice, hace maravilla. Por ejemplo, los estudios moleculares, usted con una parte nanométrica, usted puede con un procedimiento llamado PCR multiplicarlo millones de veces, esa traza, hacerle una muestra que se puede ahora analizar en el laboratorio, porque ya tiene los mecanismos para hacer un efecto multiplicador en el laboratorio de la muestra, aumentarla, crecerla, replicarla. Aparte de eso, hoy en día usted puede valerse en imágenes de alta resolución que lo da la resonancia magnética aplicada a cadáveres. Y antes se nos iba una bala, un proyectil que nosotros ni idea teníamos que existía, y con una resonancia magnética nos dijeron nosotros, ¡hey! Ese cadáver tiene una bala, que ustedes hicieron la disección pero no vieron que hay un proyectil. Y entonces mírenlo dónde está, vayan y búscanlo. Y yo recuerdo cuando no existía eso, nosotros nos gastábamos horas y horas dando proyectiles medio a la cieguita. Ahora no, ahora con la tecnología de imágenes y con eso que yo decía, la nanotecnología, nosotros podemos hacer maravillas con trazas de material, traerlo, multiplicarlo, demostrarlo, demostrar veneno, drogas, compuestos, fentanilo, si estaba mezclado con esto, con lo otro, y trazas de metales, de lo que sea. Es decir, es mucho lo que la ciencia nos ayuda, nos aporta para que los cadáveres puedan ser examinados de un modo exhaustivo y completo, de tal manera que llevemos a la corte un caso que no se nos caiga. Así es, tan diferente a como cuando usted empezó el ejercicio profesional. Doctor Sarita, gracias por su tiempo, gracias por todo lo que hemos hablado, que nos educa bastante y que yo sé que los oyentes lo van a aprovechar. Se quedaron muchos temas, tendremos que hacer una segunda entrega. Gracias por estar aquí. Siempre a la orden, un placer. Continúe a 100 metros por la avenida Qué lo que con Qué lo que. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el Corito Guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida.
Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Huellas en la escena del crimen, los restos de madera, por ejemplo, en las uñas, o ese pelo en la ropa de una víctima que llevan directamente al culpable de un hecho. La patología forense es amplia, tiene una gama de exámenes, de actividades, pero no se crean ustedes, como bien lo explicó el doctor Sarita Valdés, que solo se trata de la disección de un cadáver. Y bueno, a fin de cuentas es la muerte y es lo más real y seguro que tenemos todos. Gracias por estar en este cuarto de ensayo, en este rinconcito para pensar. Cuarto de ensayo es una producción de AGC Communications, conducción y dirección general Dunia de Wind. No olvides suscribirte y compartir nuestro contenido cuando nos escuches por la plataforma de tu preferencia. Déjanos tus comentarios a través del correo cuartodeensayopodcast@gmail.com. Cuarto de ensayo fue una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos.